Hola, soy Blondie Fesser, soy actriz de contenido adulto, también webcamer y estas son 50 cosas sobre mí. Yo soy de Buenos Aires, soy de Argentina. Hace 9 años que me vine a vivir a España. He vivido en varios sitios, en el País Vasco, en Madrid y finalmente he terminado aquí en Barcelona. Hace poco cumplí 30 años y la verdad es que estoy muy contenta de haberlos cumplido porque estoy más madura de aquí, del coco. Soy de Virgo y soy dragón en el horóscopo chino. Mi plato preferido de comida son los ñoquis. Actualmente tengo 5 conejos en casa. Los tengo de acogida porque rescato conejos y los curo, los esterilizo, los doy en adopción. He tenido hasta 9 conejos en mi casa. Uno de los conejos se llama Pau, es un albino gordo y me encanta ese chico. Pesa casi 5 kilos y es gigante. Luego hay otra que se llama Nineta, que es también una bola de conejo así, me parece color marmolado, gris y blanco. Y luego tengo 3 que son pequeñitos, que son unos diablos y me están rompiendo toda la casa. Cualquier día me la prenden fuego. Mi primera consola creo que fue la del Atari y luego tuve una Family. Ahora estoy enganchada, pero intento controlar mi adicción al Robot Unicorn. Tengo una cicatriz aquí y una aquí y aquí, en el labio, que cuando tenía 8 años me mordió un perro porque yo siempre fui muy cariñosa con los animales y lo quería abrazar y el perro estaba medio loco, estaba alterado y pensó que le iba a atacar y me mordió la cara. Mi mamá quitó los espejos de toda la casa porque estaba medio desfigurada, me veía fatal. Y luego tengo una cicatriz aquí de mi antiguo marido. No, era un conejo albino, gordo, de 5 kilos, también precioso, pedazo de macho. Y yo me lo agarraba y me lo besuqueaba y el tío no le gustó y una vez se enfadó tanto que se me quedó colgando del brazo. Y tuve que ir a la farmacia porque no podía mover el brazo de lo dormido que lo tenía. Tengo una cicatriz de la hostia. Pero yo se lo perdonaba porque era conejo. Sé tocar la guitarra, sé cantar, sé tocar la flauta, sé tocar el pincuyo, la quena, sé algo en el teclado. Me gusta mucho coser y hacer ropa. Cuando era adolescente me hacía mi propia ropa, mis vestidos y mis faldas. Y me doy bastante maña con cosas de pelo y tal. Un sitio ideal para vivir para mí sería un sitio donde la gente es amable y respetuosa. No sé dónde es eso. Mi película preferida, se van a reír, pero mi película preferida es Cementerio de Animales. Pero porque me encanta la metáfora, me encantan las películas de terror viejas, porque son súper tétricas. Y me gusta mucho Stephen King, me encanta Stephen King. He leído libros, he visto películas. Me encanta la metáfora de que los animales mueren y pueden revivir y matar a personas. Me encanta. Quiero que me entierren en un cementerio de animales. Me gusta la música punk, me gusta el metal, el new metal de los 90 generalmente, me gusta mucho Kitty, me gusta, no sé, escucho grunge, todo este tipo de música, Nirvana, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, hasta, no sé, cosas de black metal o Cannibal Corpse, cosas de esas. Me gusta mucho Metallica, es una de mis bandas favoritas, pero no quería mencionarlo porque no me cae bien James Hetfield, porque es cazador y encima se burla de los animalistas y no tiene respeto por nada, especialmente por los animales. Yo soy una persona extrovertida totalmente, o sea, lo digo todo y me muestro tal cual soy. Sin embargo, cuando estoy rodeada de mucha gente, soy más de observar. No sé si creo en cosas paranormales, nunca me ha pasado nada en mi vida de ver un fantasma o algo así raro, pero son cosas que tengo mucho respeto, porque nunca las he visto, pero puede ser que existan. Yo creo que hay vida fuera del planeta Tierra, estoy completamente segura de que hay vida y de que son mucho más inteligentes que nosotros, vamos, estoy segurísima. El primer concierto en el que fui fue cuando vivía en Buenos Aires, evidentemente era una banda de punk, fui con mis amigos, yo estaba re loca, era una banda de punk de allí, de barrial y tal. Y yo tenía el cantante como así de ídolo. Y yo lo estaba mirando, estaba haciendo así con los ojos. Como los dibujitos animados. Y al final del concierto, el tío me llamó detrás del escenario. Y mis amigos me decían, venga, besátelo. Y yo pensé que le iba a dar un beso, pero el chico yo creo que me vio muy pequeña porque yo tenía como 15 años así.
y me dijo hola, tal, no sé qué, y me dio un abrazo y me dijo chao, hasta luego. Me encantan los documentales, me encanta ver diferentes tipos de puntos de vista, de cosas. Me gustan ver mucho los documentales de feminismo, sobre la naturaleza, de comida, de muchas cosas, de cosas de extraterrestres, de vida abajo del mar, de sirenas, de cosas de esas. Era una persona que se enamoraba fácilmente hasta que empecé a quererme más a mí misma. Y ahora miro mucho las personas que están a mi alrededor y los valores que tienen, porque antes estaba como un poco ciega. Cuando era pequeña me encantaba dibujar paisajes con muchos colores, me gustaban mucho los colores, todo muy colorido, era muy alegre. Antes de trabajar en esta industria he trabajado de muchísimas cosas. He trabajado de vendedora, de cajera, de teleoperadora, he trabajado en una fábrica haciendo cerraduras, he trabajado de azafata de vuelo. Me gustan todos los animales, pero me gustan mucho los perros, me gustan mucho los gatos. Evidentemente tengo mayor contacto con conejos porque hace 7 años, 8 años de mi vida que convivo con conejos y ellos son como parte de mi familia. Pero hay muchos animales que me gustan mucho. Me gustan mucho los pájaros también, los loros, sí, son geniales. Yo soy vegana hace 4 años y hace un poco más era vegetariana, había dejado la carne, progresivamente. Primero había dejado la carne, conocemos de vaca, tal, o dejado más el pollo y otras cosas. Lo último que he dejado fue el pescado. La verdad que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Ojalá me hubiera dado cuenta antes. Cuando estaba en Madrid hacía mucho más activismo que aquí en Barcelona, que está mucho mejor la cosa. He ido a muchísimas concentraciones antitaurinas, he ido de incógnito a plazas de toros a grabar lo que se hacía, que era totalmente ilegal y la gente no lo sabe. Y he tenido que irme corriendo un par de veces de policías que me querían atrapar. Luego también he ido a Tordesillas, también donde se hacía el toro de la Vega. Me han pegado un par de palos. He estado corriendo por 5 horas porque me estaban corriendo con palos. Pero bueno, es una experiencia. Muchas veces cuando haces activismo hay gente que de alrededor y tal, o a veces cuando vas a los pueblos hay gente que va en contra tuyo y te empiezan a insultar, te empiezan a faltar el respeto, te llaman gorda, guarra, te dicen de todo y te lo dicen así de una manera como muy, muy chabacana, muy de no hay respeto por nada y qué sé yo. Entonces yo a veces pienso que no puede ser que todos tengamos el mismo derecho a reproducirnos, no puede ser que esa gente se reproduzca en este mundo. De verdad, es triste, me río, pero es triste. Le tengo bastante respeto a los reptiles. Le tengo bastante respeto a los animales muy grandes. Y le tengo respeto y un poquito de miedo a los felinos. A los felinos grandes, porque son grandes, son rápidos y son carnívoros. Y yo tengo mucha carne. Bueno, yo soy una persona muy de andar de casa, muy casera. Me gusta estar en casa, me gusta tomarme mi té, mis tiempos, mi música, con mi ropa cómoda, con mis trencitas. No soy una persona muy fiestera, cada tanto me gusta ir a algún bar de rock y revolear la melena y volverme loca y con las patas al aire y lo vivo, pero generalmente soy más tranquila. Cuando era chiquita coleccionaba los muñequitos de los huevos Kinder, pero ahora ya se me pasó eso. Ya no colecciono más nada. Y luego también, no solo vamos a hablar de los animales no humanos, también tengo amigas que valen oro. La familia que uno elige de adulto, eso es lo más preciado de mi vida. Sí. Las cosas que no son materiales al final. No me gusta cocinar para nada. Cocino y de vez en cuando me agarra de voy a cocinar, tengo ganas de cocinar, tengo ganas de hacer esto, y cocino muy bien. Pero esto de hacer un guiso o hacer todos los días algo, no. Yo tengo que cocinar una vez a la semana porque estoy muy ocupada, soy una persona muy ocupada y no tengo tiempo para cocinar algo que luego va a desaparecer en el estómago.
La pizza casera es lo que mejor me sale. Viniendo de una familia de allá, Argentina, hay mucha cultura italiana y mi madre siempre ha hecho pizzas y bueno, pasta también, pero pizza en especial, una vez por semana, todos los sábados hemos hecho en familia, casero, con la masa casera, todo casero, queso. ¡Oh, qué rico, por Dios! Pero ahora las hago veganas y con mozzarella vegana que sabe mucho mejor. Mis libros preferidos son los libros que hablan de psicología, de comportamiento humano, y te puedo nombrar, por ejemplo, libros que me han ayudado mucho en mi vida, como El poder de la hora, de Eckhart Tolle, Pide y se te dará. Luego también los de Hombres son de Mar, La mujer de Venus, Hombres de Marte, eso me ayuda un poco a entender. Luego, ¿qué más? Me ha gustado mucho una novela que he leído de Los hijos de la tierra, son 5 libros, es precioso. O sea, me he leído solo los 2 primeros libros, pero habla del amor de una madre que no es ni siquiera de su especie, y eso es como que me toca un poco a mí porque tengo una familia conejil. Es hermoso, he llorado, Dios, cómo he llorado con ese libro. El cambio más grande que he hecho en mi vida, hay varios. Primero es el de tomar la decisión de irme de mi país sola, sin nada, sin dinero y por un chico que casi ni conocía. Y la otra gran decisión que tomé en mi vida fue el hacerme vegana. Y no me arrepiento de ninguna de las dos. Otra de las decisiones más grandes de mi vida fue empezar a hacer contenido adulto. Y la verdad que hay gente que no sabe, hay como mucho desconocimiento, pero he aprendido muchísimas cosas más de aquí, a gestionar y cosas de acá de la mente. Haciendo eso, tampoco me arrepiento de haberlo hecho en mi vida. Yo tengo 2 tatuajes en el tobillo izquierdo, tengo unas rosas con espinas, me encantan las rosas rojas, oscuras, con espinas, y luego tengo, del otro lado del tobillo, tengo tatuado a mi primer coneja que se me murió, y me quise hacer un tatuaje realista, pero realmente salió un poco chusco. Y tengo un piercing, solo un piercing, en el ombligo. No soy una persona 100% organizada y súper ordenada y limpia, pero es un desorden controlado lo que tengo. Cuando era pequeña, mi mamá aguantó, era mamá primeriza, me aguantó adentro, yo casi me ahogo con el agua, casi me muero, nací media muerta, me recosieron en la incubadora y tuve un problema de alergia muy fuerte durante 9 años, y que me tenían que pinchar en el hombro todos los días, dos veces. Era horrible durante 9 años. Y era horrible, no podía respirar, me moría. Y por suerte ya me curé. Cuando tenía 10 años ya estaba curada. Sigo canales en YouTube de cosas distintas, ¿no? Sigo canales por ejemplo, que hablan de veganismo. Sigo canales que son de parodias, de videoclips en inglés, que me hacen reír mucho. Soy un poquito especial con el humor también, ¿eh? Los canales que sigo son el canal de Bart Baker, a la Peloponi, también al canal de Damo el vegano, de Vegan Flash. Soy una persona bisexual. Desde siempre me han gustado los hombres y desde pequeña me he sentido muy atraída por las mujeres. Lo que pasa es que no lo sabía y estaba que sí, como que sí, que no, que sí, que no. En realidad me han gustado muchas chicas en mi vida, pero solo me he enamorado de una y no era correspondida porque estaba con un chico que le metía los cuernos. Ella nunca lo supo igualmente. Así que bueno, porque ella tampoco era bisexual, así que yo pasé. El primer beso, el primer contacto con una chica fue cuando tenía 16 años. Era una chica de la secundaria que nunca me dijo nada. Y cuando terminamos a los 18, la secundaria me dijo, claro, me decía, claro que te gustaba de ti, siempre estaba mirándote. Y yo, me hubieras dicho antes. Las mujeres no tengo un prototipo físico. En realidad me gustan las personas que son buenas personas y que tienen buenos valores. Eso es lo que más me gusta. Si no tienen eso, no puedo entablar nada. Y físicamente me gustan las chicas no muy altas, me gustan las chicas que tengan algo de chicha, o en las piernas, o en el culo, o en algún lado, y ya está. El color de pelo, todo me da igual. Que sean buenas personas y que sean pasionales. Los hombres sí que tengo ya como algo más definido porque he tenido más experiencias con hombres que con mujeres en mi vida. Y me gustan mucho las barbas. Tengo un fetiche con las barbas y con las cejas anchas y las muerdo así.
Soy muy loca. Me gustan el té y el café. Lo que pasa es que a la mañana temprano lo primero es un café y durante el día el té. Me gusta mucho el té también. El olor que más me gusta es el de las rosas frescas y el del jazmín. La verdad es que me estoy quedando ciega y soy miope. No veo de lejos. A veces uso gafas, pero generalmente no las uso porque son incómodas. Y no me voy a operar la vista todavía, no estoy tan mal. Dentro de unos años igual sí. Las lentillas, es que me duermo siempre con las lentillas. Es incómodo. Me gustó mucho la serie de Breaking Bad. Me encantó esa serie. Me encantó, pero porque también el padre me hacía acordar un poco a mi padre. Bueno, estaba medio loco ahí, se iba a morir. La de Glow, que era de chicas, que con disfraces, que peleaban. Me encantan las peleas. Me gustan también mucho los programas sobre asesinos seriales. He visto, por ejemplo, la serie de Mindhunter. Está muy, muy buena. Lo único malo es que solamente hay una temporada. Me cabrean la falta de respeto. La gente borde y la gente que se cree que sos pelotudo y te la quiere jugar. Especialmente en esta industria pasa muchísimo, por eso lo menciono. Si tuviera la oportunidad de tomar unas cervezas con 3 personas, la primera sería con mi hija Lila, que murió hace poquito. Era una coneja preciosa. Me gustaría convertirla en humana y ir a tomar unas cervezas con ella y tener una charla de señoras. La otra persona probablemente sería alguna estrella de rock, así como muy chunga y muy drogada, así. Y la otra persona, ay, no lo sé, porque tomar unas cervezas tiene que ser un rollo de amigos, de buena onda, entonces probablemente algún otro drogado. Soy una persona que no sigue ninguna religión estrictamente. No me considero una persona religiosa, pero me gustan cosas de distintas religiones, cositas. Y sí que es verdad que creo en el karma y me gusta creer la justicia divina y me gusta creer en el karma. Entonces, como una filosofía de vida, o sea, tomándomelo para mí, o sea, todas las cosas que haré mal en mi vida me van a venir de vuelta. Me gusta creer eso. Generalmente no me comporto igual con chicas que con chicos. Si es un chico, soy más de dejarme conquistar. O sea, no voy a por un chico. Le tiro ondas magnéticas, así. No. Y bueno, que venga si quiere y si no, pues hasta luego. Pero si es una chica, generalmente sí que voy más directa. La cita más desastrosa que he tenido en mi vida era un chico que, bueno, que ya lo había visto unas 2 veces antes y me caía muy bien, era de aquí. En un momento nos llevábamos bien, me vino a traer desde donde estaba, me alcanzó con la moto a mi casa, entró a mi casa y luego empezó a hablar en contra del veganismo, empezó a hablar de que los conejos están hechos para criar y para comerlos y que la historia ha sido así, no sé qué. Y yo tengo conejos de granja que han nacido prácticamente en un campo de concentración, castigados porque son conejos albinos. Y eso es faltarle respeto a mi familia, en mi casa. Entonces, con mucha elegancia, le dije, cariño, creo que tienes muchas cosas que hacer. Ahí tienes la puerta, lo acompañé hasta la puerta y lo eché básicamente de mi casa. Creo que me quedó una cazadora de él, nunca se la devolví. Si pudiera levantarme así de un día para el otro y tener un superpoder, me gustaría hacer desaparecer a las personas así, ¡pling!, con un dedo, sin matarlas, que no sufran. Solamente me gusta fantasear con que soy una reina cortacabezas, pero en realidad no me gustaría cortarle la cabeza a la gente, solamente quiero que desaparezcan. Me gusta mucho tocar la guitarra, me relaja mucho. Me gusta hacer Muay Thai, practico Muay Thai y eso me relaja mucho porque soy una persona muy activa y aparte aprendo a pegar, que eso es importante porque no se sabe cuándo uno tiene que dar un calmante a alguien en la vida. Y me siento más protegida por mis puños. Me gusta planificar cosas, tener ideas de negocio, cosas de esas. No me gusta cocinar de por sí, pero los fines de semana a veces me gusta hacer alguna tarta, algún bizcocho, un bizcocho vegano de banana generalmente, y dárselo a la gente que quiero. Es como una manera de cariño para mí. Yo hago un bizcocho como hacía mi mamá para nosotros y se lo doy a mis amigos. Oye, ¿qué has hecho un bizcocho? Algo que me pasó muy chistoso fue un chico con el que me estaba lloviendo, que vino acá a casa, estaba acá tumbado en el sofá, todo guay, no sé qué,
y mi coneja la Lila, que era como el filtro. Es una coneja muy muy inteligente y le pegó un mordisco en el codo. Y el tío me dice, oye, que me ha mordido la Lila. Y yo le digo, el tío pensando que yo iba a decir algo. Y yo digo, chico, no sé, me gustas tú a mí, pero no tienes por qué gustar a ella, ¿no? Y digo, pues igual no le gusta tu cara, qué sé yo. Y a otro tío le meó, también le meó encima. Bueno, mi hija no le gusta, ya está. Lo que más me hace feliz es sentirme querida por la gente que quiero. Tengo una personalidad creativa, entonces me gusta mucho el tema, me hace feliz el tema de crear cosas. Ya sea crear un vestido que me gusta, un vestido de esta manera y hacer los moldes y coserlo, comprar la tela y tal, o ya sea un guión para alguna de mis pelis o un outfit nuevo para alguno de mis shows en la webcam. También he compuesto un par de cosas, la guitarra, eso también me gusta. Volar con la guitarra, con los acordes, eso no sé, me gusta mucho la música. Es como, no sé, es como volar. Espero que os haya gustado lo que os he contado de mí y que me hayan podido conocer un poquitito más. Así que les mando un besito y un abrazo muy grande. Chao.